Gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo, agradeciendo su sintonía como cada día aquí a través de Radio Televisión Dominicana, la televisión estatal. Señores, hoy tenemos un programa bastante interesante y el título del mismo creo que los va a atraer. Se llama específicamente obesidad, un síntoma o una enfermedad. Hoy en día sabemos que la nutrición se ha convertido en una parte amplia, importante y sobre todo preocupante en lo que es la familia dominicana. Hoy conversaremos con 3 profesionales de la salud, los 3 nutriólogos y sobre todo con una amplia experiencia a la hora de hablar de una alimentación adecuada y de hábitos saludables para prevenir enfermedad. Así que ya saben, el tema de hoy, obesidad, síntoma o enfermedad, aquí en El Arte de Curar. Pero al igual que cada una de nuestras intervenciones, haremos un pequeño comentario sobre la actualidad en la República Dominicana. Hay que llamar la atención de que en nuestro país, en este momento, se está viviendo un incremento en los casos de procesos respiratorios que el dominicano conoce como la gripe esa mala que anda. Hay que llamar la atención de que cada vez que llegamos a un momento en el cual las temperaturas disminuyen en nuestro país, incrementan los casos de procesos gripales o catarro, como se ha querido llamar. Llamar la atención de que hoy en día tenemos un grupo de personas padeciendo procesos febriles importantes, padeciendo dolor de cabeza y sobre todo mucha sintomatología respiratoria asociado al conjunto de virus que está actualmente circulando en nuestro país. Estos virus tienen nombres que a algunos de ustedes le pudieran parecer familiar o pudieran simplemente sugerir nombres muy complicados. Estamos hablando del metaneumovirus, estamos hablando de influenza A, de influenza B, el mismo coronavirus que no ha desaparecido, el adenovirus, así como algunas bacterias dentro de las cuales vale nombrar lo que es el micoplasma. Reconocer que estos cuadros respiratorios son cuadros que los vamos a ver de manera repetida. Son cuadros respiratorios que afectan a la población cada cierto tiempo, pero que sabemos que por la llegada de nuestros hermanos ausentes, sobre todo de Europa y de los Estados Unidos, en estas épocas de frío, muchas veces se comparte ese gran mar de agentes infecciosos, los cuales tienden a producir sobre todo esa gripe mala que anda en nuestros adultos mayores. Llamar la atención de que la influenza en este momento es uno de esos cuadros con mayor manifestación y personas que tienen una gripe con fiebre que logra llegar hasta 40 grados, inmediatamente dicen, esta es la peor gripe que me ha dado. Lo vergonzoso es que en este momento en República Dominicana el Ministerio de Salud Pública ha traído una vacuna la cual tiene una característica. Número 1, no tiene ningún tipo de costo directo a la persona que se lo aplica. Es una vacuna que en los grupos vulnerables tiene una protección por encima del 90% a la fecha en la cual estamos hablando. Es una vacuna la cual da vergüenza que los titulares de periódicos digan baja búsqueda por parte de la población de la vacuna contra la influenza. Y hablo de no tener costo directo para los usuarios, porque si uno dice que es gratuita, la gente no va a ponérsela porque dice que no sirve. Nada es gratuito en salud. Todo lo que se compra en salud significa un gasto. Y ese gasto sale de sus impuestos, de los míos y de los que pagamos como colectividad. La vacuna contra la influenza actual que se está aplicando tiene una protección bastante alta, ya que los que desarrollan la vacuna desde el inicio del año acertaron casi en un 100% los agentes que iban a estar circulando. Y le digo a las personas, si usted no califica para los grupos en los cuales se está aplicando sin costo directo, como son los mayores de 65 años, menores de 2 años o algunas personas con debilidad de su sistema inmunológico, dentro de los cuales están diabéticos, personas con cáncer, personas que desean, damas que desean salir embarazados, que se encuentran en estado de gestación, usted puede aplicarse la vacuna a nivel privado, a un costo no tan importante, porque la reflexión al respecto es la siguiente. Si usted no previene, posteriormente el gasto es mucho más elevado que lo que cuesta la vacuna. Así que no permita que se aplique la frase dominicana de que sale más cara la sal que el chivo. Vamos a prevenir y vamos a cuidar a nuestros seres queridos.
Señores, así inicia el arte de curar. Repito, el tema de hoy, obesidad, síntoma o enfermedad. No se muevan, regresamos en un momento. Buenas, gracias por permanecer ahí, tranquilitos, esperándonos en el arte de curar. Hoy un tema bastante actual, un tema bastante interesante, pero sobre todo un tema que le podrá servir a usted para lo que es tratar de llevar una vida lo más plena posible, ya sea usted o alguno de sus familiares. Estaremos hablando hoy de obesidad, síntoma o enfermedad. Para eso nos acompaña un grupo de profesionales bastante destacados de la República Dominicana e iniciaremos el programa con dos de ellos. Nos acompaña la doctora Erika Marlene Pérez Lara, quien es médico nutrióloga clínica, quien de paso fue mi estudiante en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y quien el día de hoy brinda servicios de salud, sobre todo de nutrición en diferentes centros privados. También nos acompaña el doctor Osvaldo Peña Tió, quien es médico nutriólogo clínico y quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición y creo que de Metabolismo. Si fallé en eso, doctor Peñatió, me disculpa, pero es para que ustedes sepan que él es el presidente de la Sociedad de la Gente que se supone que debe velar porque usted se nutra o se alimente de una manera correcta. Pero para dar inicio al programa, vamos a comenzar con una pregunta que no se puede quedar a la doctora Erika Marlene Pérez Lara. Erika, vamos a hablar específicamente cuál es la definición de obesidad. ¿Por qué razón? Porque en República Dominicana existe una creencia, ese niño sí está sano, está bien gordito, a ti te está yendo bien, o sea, cada vez que hablamos de alguien que está un poco en sobrepeso, inmediatamente decimos que esa persona está en la papa, que te está yendo bien, que está comiendo con grasa y todo ese tipo de términos que se utiliza de manera coloquial son términos para decir que todo está perfecto. Vamos a definir obesidad, por favor, doctor, y gracias por aceptar la invitación a ambos aquí en el Arte de Curar. De verdad, muchísimas gracias a mi querido profesor y gracias por decir mi nombre completo en 2 oportunidades. Y probablemente mami debe estar muy orgullosa de que estén diciendo ese segundo nombre. Fíjate, la obesidad por mucho tiempo se pensó que era la relación peso-talla o índice de masa corporal. Hoy sabemos que se debate sobre si es una enfermedad o no. Cada vez está más sobre el tapete de que lo es por todas las características clínicas y fisiopatológicas. Pero la definición clara y concreta es que el exceso de tejido adiposo. Y el exceso de tejido adiposo en el cuerpo no puede definirse por el peso total, porque yo no lo puedo caracterizar de esa forma. Hoy sabemos que contamos con herramientas como impedancia, medición de pliegues y muchísimas otras formas de estimación, incluso con la medida de la cintura. Es una manera muy eficiente y aquí en nuestro país les encanta el hombre con barriga como algo bastante atractivo. Sabemos que vivimos en un país muy pro obesidad. De hecho, la mayoría de mis pacientes dicen, ay doctora, para la edad, ¿usted no cree que ya yo debería de subir unas cuantas libras? Porque ya me dicen que me veo muy delgada. Y ese mismo comentario te lo harían en Europa. O en Europa estarías dentro de un estado ya de sobrepeso. Fíjate cómo estar en nuestro país nos promueve estar en obesidad. Entonces, obesidad es el exceso de tejido graso. Y sabemos que aún estando en un peso normal, considerado por índice de masa corporal, que es esa relación del peso y la talla, podrías estar en obesidad siendo delgada o siendo flaca, como decimos en nuestro país. Doctor Peñatió, continuando con esa parte, cuando hablamos específicamente de obesidad, no todo el mundo se encuentra en el mismo rango de obesidad, porque podemos alguien decir, no, él está medio gordito, pero hay otra persona que decimos, esa persona está en un sobrepeso excesivo cuando cae un problema que ni siquiera puede levantarse de una cama. Entonces, observando esa parte, ¿existe algún tipo de grado, existe algún tipo de escala para hablar de obesos, por favor, doctor? Sí, claro. Si nos llevamos del índice de masa corporal, hablamos de que de más de 30 ya empieza la obesidad, 30, sí, 35. Doctor, han mencionado el índice de masa corporal en varias situaciones los dos. Vamos, por favor, a definirlo un momentito. Bueno, es una fórmula que se usa hace mucho, pero como decía la doctora Erika, tiene sus bemoles, vamos a decir. Es dividir el peso en kilogramos por debajo en la talla en metros cuadrados. Entonces te va a dar un número, 18, 20, Eso 25, quiere dejar 30. dicho que mientras más alto es usted,
mayor peso usted puede soportar para no decir que está gordo? Porque la gente dice, no, él pesa 200 libras, pero mide 6'5" y no se ve gordo. Eso es lo que usted quiere decir. Sí, como mientras que aquí la mujer que mide 5'1" y pesa 220, la gente dice, caramba, está bien surtida. Pero como decía, tiene sus bemoles. Y no, hay gente que tú dices, bueno, saliste con de 25 a 30 de sobrepeso ya. Ok. Y salen con 29 y están muy contentos. Digo, sí, pero ya tú estás a un paso de obesidad. Okay. Si nos llevamos del 30, que está ahí. Okay. Y va subiendo, ¿verdad? Hasta que llega a niveles de lo que se llama obesidad mórbida. Con los pacientes que tú decías que están en una cama que no... Más de 40. Más de 40 ya son lo que se llama obesidad mórbida. Y por supuesto, ya tú sabes, son gente con mil complicaciones, porque eso es lo grande de la obesidad, es que es una enfermedad definida no hace mucho tiempo por la Organización Mundial de la Salud como tal, pero que desencadena muchas otras enfermedades. Muchas otras enfermedades. Si vamos a ver la diabetes tipo 2, más del 85% de los diabéticos, las personas que viven con diabetes tipo 2, son obesos. Entonces hay una relación muy directa y por ahí tú sigues con problemas articulares, cardiovasculares, sube el colesterol, los triglicéridos, más oportunidad de infartos, cánceres. Hay más de 18 tipos de cáncer asociados a obesidad. O sea que eso es lo peor, que es como que obesidad solo y ya. No es todo lo que desencadena. Erika, vamos a caer en esta parte, porque el doctor Peñatio acaba de dar pie a una situación bastante preocupante. Y es que cuando hablábamos, por ejemplo, de coronavirus, muchas personas decían, la obesidad en sí es una enfermedad o es un factor pronóstico negativo. O sea, las personas que eran más obesas tenían mayor probabilidad de tener complicaciones en coronavirus, pero así mismo lo vemos en otras enfermedades. Claro. Si lo tomamos desde ese punto de vista, ¿por qué razón el estar gordito, que mucha gente dice que está en salud, esa persona tiene más riesgo de presentar complicaciones a otros niveles, como puede ser un problema respiratorio? Claro, la palabra clave es inflamación. 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 Pero sobre eso vamos entonces a abundar un poco, porque el doctor hablaba del índice de masa corporal y podemos tener un paciente con obesidad con un índice de masa corporal normal en 20 y podemos tener un paciente con índice de masa corporal en 28 que está sobrepeso y está perfectamente, porque no tiene el exceso de tejido graso, el exceso de tejido adiposo, que es lo inflamatorio. Entonces, en este mismo año, o cercano al final de año, la revista Lancet, que es una revista muy popular para la población médica, se unieron varias sociedades, Sociedad Americana de Endocrinología, Europea, y finalmente confluyeron en, nosotros tenemos que aprender a estratificar al paciente que tiene obesidad. Y ahí viene a surgir estos conceptos nuevos que espero realmente puedan dar cabida a una verdadera diferenciación para un mejor manejo, tanto en control de peso como manejo médico, tratamiento, en cuanto a farmacoterapia, cómo lo vamos a resolver, y es esta obesidad preclínica que antes llamábamos obesidad metabólicamente sana y la clínica. Para poder llegar al punto de por qué en el coronavirus decíamos los pacientes que tienen más obesidad es este paciente que tiene obesidad clínica, porque obesidad preclínica es, tengo un exceso de tejido graso, pero no tengo manifestaciones clínicas de la obesidad. No me veo gordo. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? No hay una resistencia a la insulina marcada, no hay daño de los adipocitos. Los adipocitos son las células que están formando parte del tejido adiposo, que es cuando hablamos de exceso de tejido graso. Esos adipocitos, cuando hay disfunción de ellos o están afectados, entonces empiezan a liberar estos elementos proinflamatorios, citoquinas, como llamamos, y por eso se elevan marcadores como la PCR, si midiéramos el factor de necrosis tumoral alfa y muchísimos otros que en el estado inflamatorio que confiere un virus, esto potencialmente empeora todos los factores clínicos. También la resistencia a la insulina sabemos que tiene muchísima actividad metabólica aumentada y en esa obesidad clínica también se habla de que hay alteraciones hormonales como la leptina, que es la hormona de la saciedad, y por eso reconocemos que cuando tenemos a un paciente obeso no podemos decir, oye, la verdad es que tú tienes muy poca fuerza de voluntad. Cuando entendemos todo el daño metabólico, toda la afectación hormonal, es difícil e incluso yo diría que es ignorante decirle a un paciente, oye, no te controlas el hambre. No es algo solamente desde el punto de vista psicológico. Sí, hay mucho de estructura, sí, claro que sí, que hay mucho de disciplina que podría trabajarse, pero hay mucho metabólico que está alterado y es por lo que no solamente en enfermedades como el coronavirus, sino si tú eres un paciente que tienes una enfermedad inflamatoria como el lupus, el Sjögren, artritis reumatoide, cualquier otra de esas, eso va a estar empeorado cuando yo tengo ese exceso de tejido adiposo por toda la inflamación que existe ahí. Doctor Osvaldo Peñatio, una pregunta que no se puede quedar es la edad. Porque la gente dice, no, es que ya él está viejito, es normal que gane sus libritas.
O la frase lapidaria, él está gordito porque se casó. Y aquí el dominicano cree que es una sentencia. Usted se casó y el casarse viene acompañado de barriga. Pero es verdad. La pregunta es verdad. Es muy frecuente. Necesito un amplio para estos dos abusadores. Entonces la pregunta es, doctor, ¿realmente la edad modifica la composición corporal y el hecho de uno casarse tiene obligado que hacer que uno engorde? Bueno, hay una que vamos a decir que es más científica, podría ser. Ok. Que es, sí, con la edad el metabolismo se va haciendo más lento, definitivamente. Ok. Sobre todo si no hacemos ejercicio, porque el ejercicio aumenta el metabolismo. Así es. Y lo otro es cultural, diría yo, porque es verdad. O sea, por ejemplo, un hombre de 25 años, soltero, vive con el papá y la mamá todavía, tiene una novia y se va con los amigos a jugar tenis, se va para el río, se va para la piscina, monta caballo. O sea, una vez se casa, eso, por eso digo algo cultural. Esas cosas no necesariamente, pero tienden a desaparecer o a disminuirse. ¿Por qué? Pues ya viene el compromiso de la esposa, la casa, si tienen un hijo, 2 hijos, el trabajo tiene que empeñarse más. O sea, quieran o no quieran, la actividad física y eso va de la mano con el sobrepeso, definitivamente. O sea Así que es. ustedes saben que siempre hacemos un resumen. El resumen de este momento es que el doctor Peñatio dice: mujeres, dejen salir a sus esposos con sus amigos. ¿Verdad que sí, doctor? Que ese es el resumen. Porque igual le pasa yo puse el ejemplo del hombre, pero igual le pasa a la mujer también. Así es. ¿Qué le así pasa es, a la que mujer? engorda. Eso mismo, que disminuye y La puede mujer aumentar. Sube de peso Claro. por la maternidad, la lactancia. Claro. Pero lo que nosotros normalmente percibimos en los recién casados es que no tienen una estructura. Vienen de sus diferentes casas, entonces empiezan a desarrollar nuevos mecanismos. Algunos desayunan, otros no necesariamente saben cómo hacer del trabajo una dinámica, o sea que es un poquito más complejo. Señores, estamos conversando con la doctora Erika Marlene Pérez Lara, médico nutrióloga, y con el doctor Osvaldo Peñatio, quien es nutriólogo clínico también y presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición y Metabolismo. Vamos a ir a la pausa y al regreso tendremos con nosotros al doctor Roberto Madera, quien es médico nutriólogo y quien, además de todo, tiene una característica, es que es entrenador personal, con quien estaremos hablando de la importancia de moverse, porque la realidad es que, como han dicho estas personas, es interesante que usted haga algún tipo de actividad física para no ganar peso. No se muevan, quédese un momento ahí que regresamos aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo, agradeciendo que queden sentaditos. Señores, en el bloque anterior conversamos con 2 nutriólogos clínicos quienes nos decían la importancia de movernos, la importancia de la alimentación para no ganar peso. Hablamos de la definición de obesidad, así que si usted no lo vio desde el principio y nos está sintonizando, usted puede buscar este programa en YouTube, en El Arte de Curar, y ahí usted podrá complementar esta información que daremos en este blog. Nos acompaña un amigo de la casa, el doctor Roberto Madera, quien es médico nutriólogo y médico funcional, y además de todo él es personal trainer para aquellas personas que no lo conocen, con quien hablaremos un poquitito sobre la importancia del ejercicio y los buenos hábitos para la pérdida de peso, pero sobre todo hablaremos con una pregunta que yo sé que a ustedes les tiene la cabeza preocupada, sobre todo los que somos un poquitito más viejitos como yo, y es una pregunta clara. Roberto, hoy se ha puesto muy de moda el que todo el mundo tenga cuadritos, o todo el mundo quiere tener cuadritos. Y por ahí en par de meses viene Semana Santa. La pregunta es, ¿verse bien es un lujo, es echar vaina o es necesario estar realmente con un cuerpo esbelto en el momento en el cual nos encontramos? Por favor, Roberto. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, a todos los televidentes que nos ven en casa. Pues te cuento que realmente tener una buena condición física ya hoy en día no es un lujo solamente. ¿Por qué? Porque se sabe que la ganancia de masa muscular no es simplemente para tú verte bonito cuando vas a la playa o cuando vas al río. Simplemente también le añade salud a tu cuerpo. Es decir, la masa muscular no es simplemente para movernos bien, sino que también
mejora la salud corporal. Es decir, usted estimular la musculatura, hacer ejercicio físico de cualquier índole puede hacer que su sistema pueda entonces equilibrarse y mantenerse en un estado de salud óptimo. Roberto, algo interesante es que quizás algunas personas que están viendo el programa deben entender o dicen, bueno, me convenció la doctora Erika Pérez y me convenció Osvaldo Peña. Y estoy hablando ahora que el doctor Roberto Madera me dice que debo hacer ejercicio no solo para verme bien, sino para estar saludable. Pero muchas personas dicen, voy a comenzar a hacer ejercicio. Tienen un gimnasio en su casa, el primer día suben a hacer ejercicio y el segundo día no pueden subir a hacer ejercicio porque están tirados en una cama y tuvieron que llamar al 911 y ya gastaron un pote de Bengué aplicado y de diclofenac en gel. La pregunta es, ¿cómo se inicia un proceso de ejercicio en una persona que se encuentra en obesidad? ¿Puedo comenzar solo? ¿Bajo un tutorial de YouTube? ¿Cómo hago ese proceso, por favor, doctor? Sí, claro. Evidentemente, todos nos vemos en el espejo y todos sabemos cuándo estamos pasados de peso. Ahí ya entra otro aspecto psicológico que se puede tratar en otro tema, pero hay que saber que el sobrepeso o la obesidad se necesita estar en movimiento para poder sobrepasarla. Es decir, el ser humano biológicamente está hecho para moverse. Incluso nuestros antepasados, en los tiempos de la prehistoria, éramos nómadas y de aquí a allá nuestra biología no ha cambiado tanto. Por lo tanto, considero que mantenerse haciendo actividad cardiovascular, es decir, si usted es una persona que es sedentaria, que tiene obesidad y tiene otro problema de salud, pues les recomiendo que lo primero que tiene que hacer es comenzar a caminar más frecuente. Incluso... ¿Alguna recomendación? No me hable eso de caminar más frecuentemente. Dame un número, Roberto, claro, por mire, favor. Hoy en día se está tomando mucho en cuenta la cantidad de pasos diarios. Excelente. Incluso, ya hay estudios que hablan que luego de comer, luego de una comida del mediodía y demás, tener una caminata de 20 minutos puede reducir la incidencia de resistencia a la insulina o de diabetes. Incluso sabemos que cumplir más o menos un aproximado entre 5.000, 6.000 pasos diarios pudiera a ti librarte de padecer de diabetes o curarte. Ok, Roberto, una preguntita rápida. Tú estás hablando de caminar, sin embargo, la mayoría de la gente hoy en día dice, no solamente es hacer ejercicios aeróbicos como caminar o correr, tienes que hacer pesas. La pregunta es, si tenemos una persona con cierto grado de obesidad, se está gordo en buen dominicano. Si alguien se hirió con ese comentario, lo sentimos mucho. Entonces, esa persona está medio llenita, comenzó a hacer lo que dice Roberto Madera, está caminando después de comida 20 minutos todos los días, o está caminando en mínimo 20 minutos, ya él aguanta 40 minutos todos los días, o 3 veces a la semana, y ahora de repente quiere hacer pesas. La pregunta ¿es realmente más saludable hacer pesas que esa caminata? ¿Se combinan los dos? ¿Cómo es el asunto? Porque, repito, las redes sociales ahora están llenas de que todo el mundo da su opinión. ¿Cuál es tu parecer, por favor? Mira, hay algo que hay que tener en cuenta, que hacer pesas 3 veces por semana únicamente no te saca del sedentarismo. No. No. Tú puedes ser una persona en sobrepeso que va 3 veces a la semana al gimnasio, pero más sin embargo tú tienes un trabajo de oficina. Vas en vehículo a tu casa, te mueves en ascensor y realmente no estás... de mí, no hable de mí, Roberto. Si se sintió herido, me disculpa, ¿eh? No hable de mí. Pero realmente no solamente mantenerse caminando te va a llevar a la salud. ¿Por qué? Porque hoy en día se conoce a la masa muscular como el órgano de la longevidad y va a aumentar tu calidad de vida. Por lo tanto, la recomendación número 1 podría ser hacer ejercicios de pesas combinados con esas caminatas que mencioné. Ok, ¿cuál sería el orden correcto? Porque es otra de las grandes discusiones en el mundo. Primero pesa y después camino. O primero camino y después pesa. Porque el problema es que todo ahora es una discusión. Y después que se sube este programa, los comentarios yo te los voy a mandar y te voy a taguear para que tú les respondas a la gente que van a comenzar a hablar. Cuéntanos, Roberto. Mira, lo que se ha estudiado es que el ejercicio de pesas tiene más valor metabólico que el ejercicio cardiovascular. Más sin embargo, se recomienda hacer ambas. ¿En qué orden? Pues primero el ejercicio de pesas y luego con la energía que te queda, pues puedes echarte una corridita, hacer diferentes tipos de entrenamiento cardiovascular, como uno en específico, para un dato a los televidentes, se llama Cardio HIIT,
High Intensive Interval Training, un entrenamiento en intervalos de alta intensidad, que eso puede ser 30 segundos corriendo, 1 minuto caminando, 30 segundos corriendo, 1 minuto caminando. Y si tú puedes completar 15 o 20 minutos de ese entrenamiento luego de hacer pesas, estás en buena condición física. Roberto, yo no quiero terminar este segmento sin preguntarte algo. No sé cuánto tiempo nos queda, pero sí te lo voy a poner así. He leído bastante de los peligros de los suplementos. Todo el que va a hacer ejercicio, lo primero que hace es que cotiza una guantilla, una ropa de hacer ejercicio para verse bien en los selfies. Y una proteína. Y una proteína. Pero además de eso, toman todas las vitaminas vida y por haber y tienen 80.000 fracos, porque mientras más fracos, mejor le hace el ejercicio, más bien, como decimos aquí, le hace el ejercicio. La pregunta es, peligros de esa suplementación, por favor. Sí, hay que tener en cuenta que el exceso de suplementación pudiera jugar en contra de los buenos resultados que estamos buscando con el mismo uso de la suplementación. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues ver a un profesional siempre va a ser lo más adecuado. Si es médico, mucho mejor, porque así se pueden realizar estudios de sangre y verificar cuáles analíticas son las que tienen deficiencia. Entonces, sobre todo, hay que mencionar que algo muy común que pasa hoy en día, que es la deficiencia de vitamina D, que a veces me parece un poquito extraño vivir en una isla caribeña y tener este tipo de deficiencia, pero hay otros males, como la inflamación, que habló la doctora Erika Pérez, que no nos permite tener ese nivel de vitamina D óptimo. Por lo tanto, no todo el mundo necesita una suplementación ni muy agresiva, ni pasiva, simplemente saber exactamente dónde están los niveles y tomar acción. Señores, ya lo dijo el doctor Roberto Madera, a manera de resumen de este bloque, debes hacer ejercicio. ¿Cómo hacerlo? Primero, trata de informarte con un profesional para que no te pase el error más frecuente. El primer día quieres hacer 2.000 abdominales y quieres levantar 150 kilos en pecho. Y al otro día no puedes ir ni siquiera al trabajo. Ya te mencionó, pesas y caminatas, parece la combinación perfecta. Vamos a ir a la pausa y al regreso nuestros 3 invitados, el doctor Osvaldo Peñatió, la doctora Erika Marlene Pérez Lara y el doctor Roberto Madera estarán con nosotros para responder inquietudes en lo que sería un panel en el cual esperamos tener todas las respuestas de lo que usted ha tenido, que le ha surgido viendo aquí el arte de curar. No se mueva. Gracias por permanecer con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, agradeciendo que continúen con nosotros. Hoy un tema de nutrición. Estamos hablando de la obesidad, una enfermedad o un síntoma. En este sentido tenemos 3 expositores. Tenemos al doctor Osvaldo Peñatió, la doctora Erika Marlene Pérez Lara y el doctor Roberto Madera, quienes son nutriólogos y médicos funcionales, los últimos 2, y el doctor Peñatió, el presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición. Señores, una pregunta que no puede faltar es que hoy en día las dietas se han convertido en portadas de revista, se han convertido en temas de panel y en llamadas a diferentes programas. Yo necesito que por favor ustedes me analicen las dietas maravillosas y las dietas restrictivas. Cuando hablo de restrictivas es que se ha puesto de moda lo que se llama el fasting. La gente come 15 minutos y dura el resto de las 23 horas con 43 minutos sin comer. Entonces yo necesito primero que hablemos de las dietas milagrosas para terminar hablando de la parte del fasting o aquellas personas que comen donde pequeños espacios y duran muchísimo tiempo sin comer. Doctor Peñatió, por cuestiones de edad vamos a comenzar con usted, por favor. Vamos arriba, doctor, cuénteme. Bueno, mira, yo personalmente soy muy clásico para eso, pero muy clásico. Yo no creo en ninguna de esas dietas. Bueno, una persona muy famosa aquí, una artista, me llama un día, ella me dice Ospetti, que ese es mi correo. Ospetti, ¿qué tú crees de esa dieta restrictiva de ayuno intermitente? Que yo, hija, tú sabes el hambre que ha pasado la humanidad en estos millones de años para tú tener una nevera y una despensa llena de comida y pasar hambre. No, es aprender a comer. Es complementar eso con un programa regular de ejercicio. Ejercicio físico, se me fue la voz. Entonces, yo en eso soy, como te digo, muy clásico, muy ortodoxo. Tú ves un menú mío y yo pongo de todo, pastas, arroz, habichuela, pollo, chuleta, sopas,
frutas, por supuesto, vegetales. Y la gente me dice, doctor, pero si yo me como todo eso, yo voy a aumentar de peso. Yo, hágase. Bajan 7 libras la primera semana. No uso ningún tipo de medicamentos, anorexígenos, ni indico nada, absolutamente nada. En algunos casos extremos, casi porque me lo ruegan, puedo recomendar algún ansiolítico, algunos días en la tardecita, que es cuando la gente más ansiedad le da, y comienzan a abrir la nevera cada 5 minutos, y que un chin de helado, un poquito de queso y un chin de jamón, ahí que viene todo. Y por supuesto, la parte mental es la más importante. Por eso muchas veces la psicoterapia adicional es vital en estos casos. Excelente, doctora Erika Marlene, por favor, cuéntenos usted un poquitito sobre lo que acaba de decir el doctor Peñatió, porque la vi que plegó la boca. ¿Qué usted dice? Cuéntenos. Bueno, yo pienso que en mi práctica yo soy un poquito más individual, Okay. En cuanto a que yo no le propongo la misma propuesta nutricional a cada paciente. Sí, yo tengo muchos pacientes que practican el ayuno y tienen mucho éxito, como tengo muchos otros que ha sido terrible en cuanto a la sintomatología. El ayuno puede producir mucho reflujo, dolor de cabeza, malestar en general, sensación de fatiga, como hay otros que no. Y ahí viene el tema del ciclo circadiano, cronotipo, cuando tienes más apetito en el día. Y lo que es más importante para mí en la recomendación en cuanto a patrones dietéticos es lo que le sea sostenible al paciente. Hablábamos anteriormente de la obesidad de una manera bastante compleja en cuanto a todos los mecanismos que influían en que fuera difícil para el paciente controlar el apetito y controlar el peso. Por eso hay una población que si está enferma puede necesitar medicación, como estos inhibidores de los GLP-1 que ahora conocemos, inyecciones, semaglutide, Saxenda, Ozempic. Hay unos pacientes que van a necesitar ese tipo de soporte y hay otros que definitivamente están abusando del consumo. En mi experiencia, el manejo individual es la clave. De hecho, sí hay unas cosas que hay que priorizar en cualquier dieta, sea ayuno, sea keto, sea lo que sea, y es que la mayoría de los pacientes que hacen rutinas que no son sostenibles, como hacer keto, como hacer ayuno, como hacer la dieta de fulano de tal, lo que sea, entonces ese no es el patrón, porque la obesidad es una enfermedad para toda la vida. Si yo no trato de torearla de una manera eficiente, entonces voy a estar en los rebotes, en las recaídas y demás. Entonces sí viene a ser importante reconocer que todas las dietas tienen que tener suficiente proteína, y sobre la proteína yo me tengo que detener, porque no es que yo diga yo como proteína, pues yo me como un huevo por la mañana, yo me como un poco de pollo al mediodía. Eso no es consumir la cantidad de proteína que usted necesita. Hoy sabemos que las proporciones deben de andar entre 1.2 hasta 2 gramos por kilo de peso. Usted no sabe su peso en kilos, calcule cuánto usted pesa en libras y divídalo entre 2.2, y a ese peso que le da en kilos multiplique o de 1.2 a 2, dependiendo de qué, de si usted tiene algún problema renal, del nivel de actividad física que usted hace, todo eso. Entonces, ¿qué cosas no se hablan? Además de la proteína, que es muy importante en cada comida, de la fibra, que es muy importante, consumo de vegetales, consumo de fruta entera, dejar los procesados, tanta galletica, tanto fundita, tanta papita, todo ese tipo de alimentos son muy proinflamatorios que finalmente van a tener efectos deleterios para la salud. No es solamente un tema calórico, sino que también hay un tema de cómo me siento, cómo eso se refleja a nivel de microbiota intestinal. Señores, eso es un tema que no podemos dejar atrás. La salud de nuestro intestino depende de la calidad nutricional, de la calidad del sueño. Señor, usted puede estar comiendo perfectamente, si usted no duerme, usted no va a tener ganas de hacer ejercicio, usted no va a tener ganas de comer de manera eficiente. Las hormonas de saciedad y hambre, la leptina y grelina respectivamente, se regulan en el sueño. Entonces, si usted no duerme, todo lo que podamos ofrecerle desde el punto de vista dietético finalmente no va a suceder. Entonces, sí hay mucho de individualidad y, de nuevo, sí entiendo que tenemos que dejar de perseguir rutinas insostenibles. Yo diría que por ahí es que va mi recomendación. Nos queda el doctor Roberto Madera, pero yo le voy a incluir que me responde eso mismo, y dado que él se centra tanto en el ejercicio, preguntarle lo siguiente. Roberto, se ha puesto muy de moda, además del ayuno intermitente, 0 azúcar. Yo dejé todos los carbohidratos. Ahí sí está bueno el asunto. Se hablaba de balance y ahora es 0 carbohidratos. Da la respuesta a esa pregunta y cuéntame eso del 0 carbohidratos, si te parece bien. Sí, los doctores me dejaron con poco campo de qué hablar. Por eso te puse lo de los carbohidratos. Pero, ver si te ayudo. pero sí, quisiera mencionar que hay algo que yo utilizo mucho en mi práctica, que me he dado cuenta que lamentablemente de este lado del hemisferio comemos muy alto en carbohidratos, a diferencia de Asia, diferente de otro continente, y literalmente hay que entender que
Una dieta baja en carbohidratos considero que es lo que la mayoría de la población debería de consumir, teniendo en cuenta que el consumo de proteínas debe de ser óptimo, y algo que no mencionamos que también debería de incluirse, que es el consumo de grasas saludables. Cuando se habla de grasas, muchas de las personas, los televidentes, se pueden asustar. No voy a comer grasa porque eso tapa las arterias. Señores, no es algo así. Estamos hablando del consumo de grasas como el aguacate, grasas como la misma carne roja, que ya hoy en día se sacó de los alimentos peligrosos de Estados Unidos, y ya se deberían de consumir más, incluso el mismo huevo. La gente tenía miedo de consumir huevo por el tema del colesterol. Y hoy en día ya conocemos que la principal causa del infarto del miocardio no es el consumo de colesterol, sino que podría ser el exceso de consumo de carbohidratos, azúcares y aceite vegetal refinado. Entonces, básicamente considero que llevar una dieta baja en carbohidratos, teniendo atención especial a la proteína, como mencionó la doctora, y incluir grasas saludables y vegetales, considero que podría ser la parte clave. Es decir, en vez de comer 3 veces carbohidratos al día, que si víveres o arroz y demás, reducir eso poco a poco, teniendo en cuenta que si usted practica actividad física, los carbohidratos vendría siendo el combustible necesario para usted realizar esa actividad física. Por lo tanto, una estrategia personal que utilizo es los días que usted hace más actividad física, pues como un poquito más carbohidrato, y los que no, pues ¿para qué lo necesita? Doctora Pérez Lara, Erika Marlene, una preguntita rápida. Cuéntame. Usted mencionó una palabrita bastante chula. ¿Cuál? Procesados y ultraprocesados. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es? A mí me gusta resumirlo con todo lo que viene en caja, funda y lata. En caja, funda y lata. Todo lo que viene en caja, funda y lata, todo lo que tiene etiqueta, y aunque no la tenga, porque en nuestro país tenemos muchos procesados sin etiqueta por falta de regulación, en esto tenemos claridad. Pero todo lo que no son alimentos naturales, víveres, vegetales, frutas, es procesado. El pan es procesado, para poner ejemplos, la pasta es procesada. Ahora bien, están los ultraprocesados, que son aquellos que, la frutita de dulce que usted le da a su hijo, los cereales de caja, porque sí necesitamos algunos alimentos que están listos para comer. No todo el mundo tiene el tiempo de pelar los víveres y poder hacer eso, y que tampoco los prefiere, porque tenemos que entender que los víveres son del dominicano, eso no es de otras sociedades. Entonces sí, ¿por qué no buscar de estos que son procesados una mejor versión? Ahí vienen los integrales, y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el doctor Peñatio cuando él decía, yo en mis planes pongo de todo. Estoy completamente de acuerdo en que crear restricciones nutricionales puede tener más efectos negativos desde el punto de vista psicológico para el paciente que positivos, y hoy sabemos incluso que en ventanas de edades inmaduras, como desde los 12 hasta los 18 años, esa adolescencia, se crean muchos trastornos de la conducta alimentaria precisamente por satanizar alimentos. Así es que estos niños que luego desarrollan anorexia, bulimia, estas adolescentes tienen una relación inadecuada con la comida, luego cuando buscan transicionar, porque están haciendo mucho más deporte, mucho más actividad física, a una alimentación que incluye carbohidratos, tienen temor, y entonces, porque eso me engorda, comer harinas, comer pan, pero es una realidad que hoy la harina que nosotros consumimos está muchísimo más procesada que la que nosotros nos comíamos cuando teníamos 20 años menos. Entonces, Roberto, eso es una realidad. Erika, pero déjame terminar esta parte con Roberto para caer donde el doctor Peñatio, para que él resuma parte de lo que ustedes acaban de decirnos de su opinión. Roberto, sé que como entrenador recibe muchas personas con diferentes formas de alimentación. Hoy en día están los veganos, hoy en día están los pescarianos, hoy en día están los ovovivíparos, como relajo yo. El asunto es que la realidad es que tenemos una gran cantidad de personas que se perciben como restricción, no de un tipo, no de todos los alimentos, sino de una parte de ellos. Del punto de vista de los ejercicios, del punto de vista de la facilidad, ¿realmente eso le brinda alguna ventaja? Mira, hay que mencionar que realmente ese tipo de dietas, como la vegana o la vegetariana, puede darle un sentido de bienestar al paciente los primeros 1 o 2 meses. Eso es una realidad que nadie se la puede quitar. Más sin embargo, al pasar del tiempo, si se continúa con esa práctica,
se han visto que podría tener problemas de salud, deficiencias muy graves, incluso de los mismos aminoácidos, que son los bloques que construyen los músculos. Entonces, prácticamente, yo particularmente no recomiendo ese tipo de alimentación, mas sin embargo, sí he tenido pacientes que llegan a mi consulta y yo he intentado de más o menos de decirles los peligros que pueden tener ese tipo de alimentación, mas sin embargo, si ellos quieren continuar con eso, pues uno trata de lo más posible suplementar esas deficiencias que pueden causar este tipo de alimentación. Doctor Peñatió, estos jóvenes le han planteado una situación aquí de varios conceptos, que esa es la ventaja de tener un panel de expertos. La pregunta es, en su parecer, lo que ellos acaban de expresar con esa parte restrictiva, con los alimentos ultraprocesados, y me interesaría, aquellos que nos están sintonizando ahora, que usted dijo, que usted le dice a la gente que coman de todo. Entonces, cuando uno evalúa lo que ellos dicen con el planteamiento que usted decía, ¿cómo pudiéramos tratar de llegar a un punto común entre lo que usted planteaba y lo que ellos decían en este momento? Bueno, viéndolo desde el punto de vista del médico hacia el paciente, excelente. Recordar que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces ahí viene la individualidad, que creo que Erika mencionó algo de eso, la ¿verdad? Personalización. Ahora está de moda lo que se llama nutrición de precisión, que es justamente eso. Yo tengo 2 hermanos médicos que me critican a mí porque dicen que yo duro demasiado con los pacientes. Yo duro 1 hora y media las 2 primeras consultas. Porque yo tengo que averiguar todo, hasta estado civil, casado o soltero. Estoy en proceso de divorcio, ya yo sé que esa paciente está en proceso de ansiedad, todas esas cosas que toman en cuenta, hasta la religión. Yo soy musulmán, entonces tú no puedes poner chuleta de cerdo en la dieta, en el menú. O sea, todas esas cosas hay que tomarle en cuenta, la edad, la parte económica, muchísimas cosas, los gustos y preferencias alimentarias. Si no te gusta la uyama, ¿para qué te voy a poner uyama? Por ejemplo. Entonces, y de allá para acá, que vayan a profesionales, que eviten todo lo que hay en el medio ahora de una serie ¿qué diría yo? Lo que se practica ahora, el intrusismo profesional, que está ahora muy en boga, con personas totalmente irresponsables, que viven dando información totalmente falsa y que tienen más seguidores que el médico más serio de la capital. Eso es lo grande. Entonces, evitar todo eso y recordar que para eso están los profesionales en el área de la nutrición. Como dice el refrán, zapatero al zapato. Yo le iba a pedir, doctor, que nos diera sus recomendaciones, pero yo creo que con eso vamos a cerrar. Nos quedan exactamente 3 minutos. Erika, en 1 minuto tu recomendación, por favor, al público del arte de curar. Bueno, mi recomendación es que si usted nunca ha hecho un análisis de su peso, a partir de hoy lo haga. Busque a algún profesional de la salud, busque una cinta métrica o una muy buena balanza de impedancia que puedan verdaderamente hoy decirle cuál es su composición corporal. Yo creo que en el 2025 debemos dejar de hablar del peso y hablar un poco más de la composición, no solamente para saber la cantidad de grasa, sino para saber la cantidad de músculo. Sabemos que el músculo es nuestra moneda de salud. Así es que los invito a reforzar en ese tejido tan valioso para nuestra salud ahora y en el futuro. El doctor Roberto Madera. Doctor. Sí, siguiendo el mismo tenor de la doctora Erika, quiero mencionar que el ejercicio de pesas debe de ser algo que prioricemos, no solamente por tener un cuerpo escultural, sino para mantener a las hormonas en un balance correcto y posteriormente pues no padecer de enfermedades crónicas como la diabetes, el mismo Alzheimer que se puede prevenir o otras enfermedades como el infarto agudo al miocardio. Doctor Peñatió, usted por cuestiones de jerarquía, ya no por edad, por jerarquía, como presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición, ¿cuál sería su recomendación al público del arte de curar? Que hagan lo que hay que hacer. Comer sano, comer saludable, ¿qué significa? Comer de todo. Las porciones, el doctor Jimmy Barranco, nuestro maestro, siempre dice, es cuestión de porciones. Hasta la hora de comer. No es lo mismo comerse un plato de arroz y habichuela a las 12 del mediodía que a las 12 de la noche. No es lo mismo comerse medio pollo que una pechuga con 3 onzas de pechuga de pollo. Eso es muy importante. Frutas todos los días, vegetales todos los días, mientras más colores mejor. 2 porciones al día, que no es lo mismo que raciones, que eso es otra cosa que yo siempre vivo peleando. Una piña es una ración, pero tú no puedes decir 2 raciones de fruta, te van a comer 2 piñas. 2 piñas. Y los gorditos locos, pues, ¿qué día tú? El doctor dijo que yo me podía comer 2 piñas. Es un pedazo de piña, eso se llama una porción. Desayunar, comer y cenar, las meriendas ayudan a acelerar un poco el metabolismo. Cena, como siempre he dicho, lo más temprano y lo más liviano posible. Y complementar eso con ejercicio físico, con gente que sepa de eso, como el doctor Madera. Yo voy a hablar con él ahorita y estoy como paciente. Ya le salió una consulta. Sí. Y una parte importante es que una parte que se nos olvida es la parte mental, la parte psicológica, emocional,
esa armonía interna, porque mucha gente come por ansiedad, por tristeza. Claro. Yo tengo 2 libros, uno se llama Cuando la comida sustituye el amor. Wow. Se llama ese, y hay otro, no me acuerdo el nombre. Cuando la comida sustituye el amor. Sí, entonces la gente busca, además hay cosas... Siento ese vacío en mi cuerpo y es hambre lo que tiene. Sí, realmente. Hay gente que come porque le satisface, le llena, pero es por otro tipo de vacíos existenciales. Señores, esperamos que este programa les haya llenado, no del punto de vista físico, sino del punto de vista intelectual. Agradecer a nuestro panel por haber estado en el día de hoy aquí en El Arte de Curar. Gracias a ustedes por sintonizarnos como cada día a través de Radio Televisión Dominicana, la televisión estatal. El Arte de Curar se compromete a seguir llevando información actualizada, precisa y veraz para que usted pueda llevar una vida plena y sobre todo prevenir en lugar de lamentar. Nos vemos en una próxima ocasión.